Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. Yo soy un apasionado de todo lo que tiene que ver con los árboles. Me encantan los árboles. Si ustedes ven mi Facebook van a encontrar árboles por todo lado. Y a través de la lectura bíblica, en estos días, ya lo he leído muchas veces, pero en estos días el Señor me ha mostrado que tanto en el libro de Génesis como en el libro de Apocalipsis está la presencia de un árbol. La importancia que tiene el árbol en el primer libro de la Biblia y en el segundo, que es el árbol de la vida. Y juega un papel importante el árbol también en otros libros de la Biblia. Y me puse a investigar un poco todo este tema de los árboles cuando tuve la palabra y encontré un artículo que decía que la palabra árbol está mencionada 201 veces en la Biblia y la palabra madero 140 veces. Y en las Sagradas Escrituras, decía este artículo, hay 24 variedades de árboles. Y tal vez usted piense, yo vine a escuchar la palabra de Dios y no a una clase de botánica. Y está bien, tiene razón. Pero hay una relación entre los árboles, hay una relación entre el producto elaborado del árbol, que es la madera, y el hombre. Génesis no solo menciona árboles, el huerto, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, sino que también Génesis menciona a un hombre, ese hombre es Adán. Y los dos fueron agentes muy importantes en el plan de salvación del Señor. Jesús vino a esta tierra en forma de hombre y murió en un madero, siendo crucificado por nuestros pecados. O sea que el árbol, la madera, el fruto, jugando un papel importante en las enseñanzas de Cristo dejado en su palabra para la iglesia. Y hoy quiero brevemente relacionar 5 árboles con 5 hombres y extraer una enseñanza de cada uno de estos personajes que van a aparecer. El primero es un hombre entre, dice la palabra, otra versión dice detrás de un árbol. Y ese hombre es Adán. Un hombre que había caído en pecado, un hombre que estaba huyendo de la presencia de Dios, un hombre tratando de esconderse de Dios. Y dice Génesis, ahí lo tienen, 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. O sea que desde el primer pecado, los hombres han tratado de esconderse de Dios, esconder sus acciones de Dios. Pero hasta el día de hoy nadie, absolutamente nadie, ha conseguido esconderse de Dios. Lucas dice en su palabra, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Adán y Eva pensaban que por haberse escondido de Dios, Dios no lo descubriría de su desobediencia. Pero Dios, que es omnipresente, omnisciente, se fue al encuentro del hombre que había caído en pecado y lo descubrió. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo expulsó del paraíso. Pero lo más triste de todo esto fue que el hombre quedó sin la presencia de Dios,
Que dice Génesis que Jehová se paseaba en el huerto y el hombre, al pecar, al desobedecer a Dios, quedó sin la presencia de Dios. Nosotros encontramos un personaje en el Antiguo Testamento llamado Acán y dos personajes en el Nuevo Testamento llamados Ananías y Zafira, que ellos también habían cometido una desobediencia, habían cometido un robo a la iglesia, Ananías y Zafira, y trataron de esconderse de Dios. Y Dios reveló lo que habían hecho y tuvieron como consecuencia la muerte. El hombre siempre tratando de esconderse de Dios. ¿Y cómo podemos aplicar esto? Bíblicamente vemos que siempre nosotros tenemos algo para esconder. Pero tarde o temprano, dice la Biblia, que va a salir a la luz. Tarde o temprano las cosas que escondemos van a salir a la luz. Y si nosotros no arreglamos cuenta con Dios por esas cosas ocultas, va a ser peor. Por eso, antes que se haga público, confesemos a nuestro Dios en oración, tengamos un tiempo de comunión, y si tenemos algo oculto en nuestro corazón, algún pecado, algo que hemos hecho, algún robo, algo que habremos hecho, confesemos a Dios, saquemos esa cosa que está oculta delante de los ojos de Dios para que no tengamos la consecuencia. Arreglemos a solas con Dios nuestra cosa que está oculta y Dios se va a encargar del resto. Pero está en nosotros sacar lo oculto. Si usted tiene algo oculto, confiéselo a Dios. No es necesario confesarlo a nadie, pero Dios todo lo sabe. Por eso arreglemos cuenta. Es mejor decírselo a Dios. El segundo hombre es un hombre que estaba arriba de un árbol. Este hombre es Zaqueo, un hombre perdido, un hombre impostor, un hombre que trabajaba para el imperio romano, cobrando impuestos, pero en esa situación, en esa condición, este hombre buscaba conocer a Dios. Este hombre se esforzaba por conocer la verdad. Lucas 19:4 dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro, a una higuera, para ver, porque había de pasar por allí. Jesús iba a pasar por ese lugar donde estaba, y Zaqueo era bajito, era peticito, entonces él se sube arriba de un árbol, y Zaqueo, porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí, y quería verlo a toda costa, cueste lo que cueste. Mire, cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, cuando realmente lo buscamos, así como hacía Zaqueo, Dios se va a hacer presente. Dios no va a demorar su ausencia si nosotros lo buscamos de todo corazón. Isaías dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Busquemos a Jehová de todo corazón. El Señor se va a hacer presente. Zaqueo era un hombre rico, un hombre de bienes, tenía dinero, pero eso no le impidió que él se humillara a la presencia de Jesús, y Jesús recompensó esa búsqueda, porque Jesús en Lucas le dice a Zaqueo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eso nos está hablando de salvación. Jesús le dice: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ese date prisa, ¿quién lo dijo? ¿Lo dijo Jesús? O sea que con eso podemos entender que el que estaba más interesado en esa relación era Jesús. Zaqueo estaba haciendo lo suyo, pero Jesús le dice: date prisa, descendé, anda a tu casa, que yo voy a ir a tu casa. Y dice el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo podemos aplicar esto? Zaqueo, un hombre
corrupto, un hombre que trabajaba para el Imperio Romano, un hombre que había robado al pueblo, producido ese encuentro con Jesús, cambió su forma de ser. Tuvo un cambio total de corazón, un cambio de raíz, una transformación, porque tuvo un encuentro con Jesús. Y dice, y lo recibió gozoso, dice la palabra. Lo recibió gozoso. Mire, no importa nuestra condición. Lo que sí le importa al Señor es nuestra actitud. Cuando nosotros recibimos con gozo al Señor de todo corazón, cosas grandes van a suceder en nuestra vida. Cosas milagrosas van a suceder en nuestra vida. Eso no quita que no tengamos problemas, eso no quita que no tengamos obstáculos, que no tengamos dificultades. Recién cantábamos cuando levanto mis manos. Pero una vez que si el Señor está en nuestras vidas, si el Señor se hace presente todos los días y lo hemos recibido con gozo, los problemas de la vida estarán allí, pero el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dándonos la fuerza que necesitamos para atravesar esa difícil circunstancia, pero hay que buscarlo de corazón. ¿Cómo lo estamos buscando a Dios? Una búsqueda, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame en este día y ya está. O lo buscamos de corazón, encerrado, tratando de encontrar lo que Él quiere decirnos. ¿Cómo le estamos buscando? El otro ejemplo, un hombre debajo de un árbol. Ese hombre era Natanael. Natanael, dice la palabra, era un hombre religioso, un hombre sincero que amaba a Dios. Pero él estaba sentado debajo de una higuera. La higuera tiene un simbolismo especial en la Biblia. Siempre que se habla de higuera se habla de un lugar de paz, un lugar de reposo. Y él estaba sentado debajo de una higuera. Y por ahí pasa Jesús en el Evangelio de Juan, le dice a Natanael. Le dijo Natanael a Jesús, hay que leer un poquito la historia, yo me centralizo en el versículo. ¿De dónde me conoces?, le dice Natanael. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael era un judío y dice los estudios que probablemente era un discípulo de Juan el Bautista. Y era un hombre de corazón, un hombre, dice el versículo 47, que no tenía engaño en su corazón. Cuando nosotros andamos en luz, de acuerdo con todo lo que hemos recibido, y caminamos en la luz que ya tenemos, porque somos responsables de lo que ya conocemos, cuando andamos en luz, buscando la verdad de todo corazón, buscando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, el Señor se va a revelar a nosotros, así como se reveló a Natanael, así como se reveló a Zaqueo. Si lo buscamos de todo corazón, el Señor se va a revelar. Y cuando Jesús le llamó a Natanael, Natanael lo siguió y se convirtió en uno de los 12 apóstoles. Y dice la Escritura que se cree que era Bartolomé. La frase que Cristo le dijo a Natanael, te vi, nos muestra de una manera hermosa que Jesucristo y por consecuencia el Padre y el Espíritu Santo nos conoce íntimamente, que siempre estará a nuestro lado. El Señor nos ve, el Espíritu Santo nos ve, el Dios Padre nos ve. Y esa expresión te vi es en lo personal, una de las expresiones más estremecedoras que tiene la Biblia. Es una expresión que nos hace recordar, o al menos a mí, nos debería hacer recordar de dónde el Señor nos ha sacado. ¿Cómo estábamos nosotros antes de que el Señor nos encuentre? ¿Dónde estábamos en ese preciso momento que el Señor se hizo presente con su misericordia y nos rescató? Uno quizás estaba al borde de la muerte, qué sé yo, o algunos estaban drogadictos,
o algunos estaban borrachos, enfermos, en soledad, con condiciones suicidas. No sé en qué condición estábamos cada uno de nosotros cuando el Señor se acercó a nosotros. Yo sé cómo estaba, yo sé mi condición, pero ¿cómo estaban ustedes cuando el Señor te vio? Pero a Dios eso no le importó. A Dios no le importó nuestra condición. Él se fijó en nosotros, nuestra condición. A Él no le importaba lo que decía la sociedad. Al Señor no le importó cómo olíamos, qué olor a pecado teníamos, qué olor, si estábamos escondidos en lugares oscuros, si estábamos en una cueva, si teníamos cosas ocultas, lugares. No le importó. Lo único que le importó el Señor vernos, se acercó y te dice, Ernesto o María, Juana, te vi en esa condición y me acerco a ti porque te amo y te necesito. Te vi. ¿En qué condición estuvo usted cuando el Señor lo vio? Y si usted es gracias para el Señor, porque Él se merece. Él es el que nos vio. Él es el que nos vio. Y si usted teme con flaqueza admitir que necesita de Dios, Dios está mucho más interesado en que usted se acerque, porque Él ya lo vio. Él está queriendo que usted derrame su corazón a Él, porque Él ya lo vio. Él sabe cómo está, Él sabe lo que acarrea, lo que tiene, Él sabe. ¿Y cómo aplicamos esto? El Señor conocía el estado de Natanael antes de ser llamado. Y esto prueba que nada, mire, nada, absolutamente nada escapa de la vida del Señor. Esté en la condición que usted esté, el Señor lo vio. Y tal vez el Señor le llamó a usted para un ministerio y todos miran mal, todos le miran sorprendido, todos murmuran y le dice, pero a este le llamó el Señor. ¿Sabe qué? El Señor no tiene en cuenta la opinión de la gente, porque el Señor lo que mira es el corazón del hombre, y el Señor está mirando el corazón. ¿Qué predisposición hay de nosotros para con Él? No lo que diga la gente. La gente siempre va a hablar, pero no, usted no debe declarar imposible lo que el Señor juzga como posible. Y si el Señor lo llama, es porque el Señor está viendo todo un potencial en usted para que usted explote para la extensión de su reino, para trabajar en el reino de Dios. No importa lo que diga la gente, no juzgue imposible lo que el Señor ya lo juzgó posible en cada uno de nosotros. El cuarto es un hombre sobre un árbol. Bueno, en este caso no sobre un árbol, sino sobre el producto de un árbol, que es la madera. ¿Quién es? Jesucristo. Y aquí tenemos un hombre que voluntariamente entrega su vida por cada uno de nosotros. El Señor vino a rescatarnos, a morir en un madero para salvarnos, para darnos vida eterna. Dice el Evangelio de Juan, nadie me la quita, hablando de la vida. El Señor dijo eso, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor vino a morir. Y Primera de Pedro dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero, para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos en justicia. En esa madera, en ese producto de ese árbol, es donde Jesús se desangró, murió por nosotros, entregó su vida, derramó sangre por amor a nosotros, para morir por nosotros. Ese es nuestro Señor, que murió en un madero. Pero Jesús no solamente fue crucificado, no solamente fue sepultado, sino que al tercer día resucitó. Dice Hechos de los Apóstoles, el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. Nuevamente la madera jugando un papel importante. Por el Evangelio, por las buenas nuevas de resurrección, nosotros tenemos vida y vida en Jesús. Tenemos salvación de nuestras almas. Tenemos vida eterna. Hablando de vida eterna, ¿usted la tiene? Si no la tiene,
hoy mismo mire con fe al Señor Jesús desangrándose en ese madero, muriendo en una cruz por usted, muriendo en una cruz por sus pecados, para que usted reciba perdón de pecados, reciba salvación, y luego que recibe al Señor por fe, la consecuencia será que usted tendrá una vida eterna delante de Él. Y el último es un hombre como un árbol. Estos somos nosotros. Aquí, en este ejemplo, vamos a tener a un hombre fuerte, a un hombre estable, constante en la obra del Señor. Dice el Salmo 1:3, hablando del hombre, inclúyase usted en esto: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los árboles son considerados mucho más fuertes que las plantas. Los árboles son conocidos por su crecimiento, por su fuerza y por su fruto. Vamos a ver un poquito el crecimiento del árbol. Dice el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Los árboles crecen porque tienen vida. Y el cristiano justificado por Cristo debe crecer porque tiene vida en Cristo. Y no solamente tenemos vida, dice Juan 10, que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no solamente vida. Y si nosotros tenemos vida, el cristiano tiene que crecer, porque la vida que nos prometió el Señor es una vida en abundancia. ¿Será que estamos creciendo espiritualmente? ¿Será que estamos floreciendo como palmera? ¿O estamos ahí? Lo segundo, la fuerza del árbol. La fuerza de los árboles está en sus raíces. Un árbol plantado donde hay agua va a crecer y tiene la fuerza para aguantar todas las pruebas. Mire, yo soy un admirador de las palmeras, me encantan las palmeras. Tengo así un mural en mi casa de una palmera, fotos de palmera, vivo con palmera. Y yo la admiro porque es una planta que está ahí en el río Paraná. Cuando voy a Corriente la miro y está ahí en el agua. Soporta todo la palmera. Por eso la Biblia compara, será como una palmera. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. El problema de muchos cristianos que fracasan, les gusta la palabra, les gusta la iglesia, les gusta ser ministrados cuando llama el pastor, pero ¿sabe qué? No son árboles plantados. Y la Biblia dice que nosotros seremos como árbol plantado. No echamos raíces muchas veces. Y caemos fácilmente en el desánimo, caemos fácilmente en el primer vientito, la primera prueba, ya caemos fácilmente porque no echamos raíces. Y nosotros tenemos que echar raíces, ser un árbol plantado. Porque si no echamos raíces, vamos a terminar como leñas, destruidos anímicamente, destruidos espiritualmente. Dice Jeremías, vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Cada uno de nosotros debemos procurar ser árboles y no leña. Pero árboles plantados, no cualquier árbol. Debemos ser árbol plantado, como dice la palabra, porque debemos tener claro que el enemigo siempre va a venir a nosotros con su hacha para hacernos leña.
hacer leña del árbol caído, dice el refrán. Siempre el enemigo va a venir a nuestras vidas para hacernos leña. Satanás utilizará ¿qué tipo de hachas? Las críticas. Dentro y fuera de la iglesia. Le pueden estar criticando adentro de la iglesia, le pueden estar criticando afuera. Es un hacha. Otra hacha, un hacha de desánimo. El desánimo lo corta. Hachas de propuestas que no convienen a Dios. Hachas de frustración. Hachas de palabras hirientes. Hachas de menosprecio. Y quieren hacerlo leña, quieren hacerlo caer. El enemigo quiere convertirnos en leña. Y si usted está a punto de ser leña, ¿de dónde saca la fuerza? Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La fortaleza está en el Señor Jesús, la fortaleza está en su palabra. El Salmo 1 dice, si nos deleitamos en la palabra de Dios y meditamos en ella, la consecuencia es que seremos como árbol plantado, la misma expresión que usa Jeremías, junto a corrientes de agua, y daremos fruto a su tiempo. Seremos como árbol plantado, pero tenemos que estar plantados. Si usted quiere ser árbol, plántese, eche raíces en el lugar donde está, eche raíces en su iglesia, sea un cristiano de convicción para que las pruebas, para que las hachas que vienen sobre su vida no lo destruyan, que no permita que el enemigo le haga leña. Plante raíces en el lugar donde está. Dice el pastor Sinali, eche flor, crezca donde usted fue plantado. Y por último, el fruto de un árbol. Los árboles fueron creados para el bien del hombre y deben producir frutos. Cuando un árbol no produce fruto, Jesús enseñó en Mateo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el lago de fuego. Tenemos que producir fruto. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 21, 22, 23, ahí no recuerdo, habla de los frutos del Espíritu Santo. El Señor comenzó a hablar en estos días sobre el fruto para mi vida. Hay 9 frutos. Bueno, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 frutos, que es la consecuencia directa de la presencia de Dios en el cristiano. Consecuencia de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros para producir frutos que alegran el corazón de Dios. Los frutos que menciona Gálatas nos identifican nuestra forma de ser. Con los frutos nosotros estamos diciendo, somos esto en Cristo. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada pueden hacer. ¿Quiere dar fruto usted? Injértese en Cristo, plántese en Cristo, sea un cristiano maduro, con convicción, con la fe que está profesando. Injértese en Cristo, porque separados de Cristo no vamos a dar fruto. Lo dice la palabra. Para concluir, ¿dónde estamos ubicados? ¿Atrás de un árbol? ¿Escondiéndonos de la presencia de Dios? ¿Estamos arriba de un árbol buscando la presencia de Dios, buscando su voluntad, buscando lo que Él quiere, encontrarlo al Señor? ¿O estamos debajo de un árbol? Si estamos debajo de un árbol, el Señor de allí nos quiere sacar. El Señor de allí nos quiere rescatar para darnos algo mejor. ¿O es que ya estamos viviendo como un árbol, dando frutos
produciendo frutos para la gloria de Dios. Mire, yo creo que cada uno de nosotros ya estamos produciendo frutos. Pero también yo creo que cada uno de nosotros debemos tener algunos frutos verdes. O tal vez algunos debemos ser semillas, ni siquiera fruto. Jesús habló de semillas y de terreno en su palabra. Un corazón abierto a la palabra es un terreno donde puede florecer la semilla de la palabra. Un corazón abierto, predispuesto, la semilla de la palabra de Dios puede empezar a producir buenos frutos. Y pensar que todo nace con una semilla. Si nuestra vida cristiana aún no tiene frutos, o si tiene frutos verdes, o si tiene semillas que no maduran, es necesario pensar qué clase de semilla hemos estado plantando. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser sembradas de nuevo para obtener una buena semilla? Es mejor estar a cuentas con Dios y producir frutos. Porque también dice la palabra, lo leímos, que todo árbol que no produce buen fruto va a ser cortado. Que no sea ese nuestro caso. Cada uno de nosotros analicemos nuestra vida, nuestra ubicación en relación con el Señor. Pero sobre todo fijemos nuestra condición espiritual delante del Señor. ¿Qué clase de cosecha usted está obteniendo de todos estos años de cristiano? ¿Qué clase de cosecha ha observado en su vida? Si la cosecha es amarga, aún es tiempo de tomar la decisión de plantar de una forma diferente, con el propósito de obtener una buena cosecha. Si su cosecha ha sido mala, plante de nuevo, aún es tiempo, una buena semilla. Y esté donde esté abajo, esté arriba, esté detrás del árbol, déjese encontrar por el Señor Jesús. Y una vez que usted se encuentra con el Señor Jesús, ábrele su corazón, comience a leer su palabra, que es la semilla que va a ir produciendo en cada uno de nosotros un buen fruto para la gloria de Dios. Yo les invito a que cerremos los ojos, que estemos de pie. Vamos a orar. Le quiero felicitar a la hermana Mónica por el artículo de la... Ahí está detrás. Mónica. Mónica está orando. Yo la quiero felicitar porque leí un artículo de ella en el diario muy bueno que habla de un árbol, y eso un poco me motivó a la prédica de esta noche. Así que yo les invito, yo no sé dónde está usted. ¿Se está escondiendo del Señor? ¿Está buscándolo al Señor? ¿O ya es un árbol que está produciendo frutos? Yo tengo frutos verdes, tengo semillas, más semilla que fruto. Yo necesito del Señor. Yo necesito producir buen fruto. No quiero ser cortado por el Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros no querrá ser cortado. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos
comprometidos con la sana enseñanza.